Bueno, y como cada día miércoles ya estamos en nuestro bloque Salud en Directo. Hoy hablaremos de cómo evitar accidentes, especialmente de tránsito durante las vacaciones. Nos acompaña el doctor Julio Barrios, médico general de Vida Integra. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Hablábamos fuera de micrófono de los riesgos asociados a la conducción para evitar ciertos accidentes. ¿Cuáles son los factores? Uno siempre habla del consumo de alcohol, que no tiene que ir por nada de la mano con la conducción, pero hay otros factores que también pueden incidir. Efectivamente. Sí, la accidentología en transporte, ya sea vial, terrestre, marítima o aérea, todo lo que sea transporte y conducción, está el factor humano, que es todas las condiciones que interfieren con el alerta de la persona en el momento de conducir. Está el factor vehículo o medio de transporte, que vendría siendo en este caso el auto como lo más habitual, pero entiéndase buses, camiones, camionetas, etc. Y está el factor vial, que son las condiciones ambientales, ya sea de la carretera, y también las condiciones climáticas y demás, que intervienen con la conducción. Esos tres elementos intervienen y juegan para finalmente tener un viaje seguro o un viaje con accidente o con algún evento. Ya, y desde el punto de vista, cierto, de lo que pueda afectar, y me imagino que usted puede conocer más, ¿cuáles son los principales factores que puedan provocar una conducción desconcentrada o deficiente? Por un lado, el estado de alerta, las sustancias que intervienen con el estado de alerta, hay medicamentos conocidos como por ejemplo los relajantes musculares que dan sueño. Ya, eso jamás tomarlo cuando uno va a manejar. Exactamente, cuando uno va a conducir cualquier vehículo. También están los medicamentos, las benzodiazepinas, medicamentos para los nervios, ansiolíticos, clonazepam, diazepam, alprazolam, por ejemplo. ¿Ya? Medicamentos para la depresión, que se llaman todos como en el paquete de los psicofármacos. Ya, ahí hay una pregunta importante, porque hay muchas personas que necesitan, dado cierto el estado en el cual se encuentran o como parte de sus terapias, el poder muchas veces contar, por ejemplo, con alguno de estos medicamentos que ha sido indicado, entendemos, por su médico psiquiatra. ¿Cómo hacerlo si es que sabemos que son tratamientos continuos? ¿Son personas que cuando toman este tipo de medicamentos definitivamente no pueden manejar? Bueno, si estamos hablando de los psicofármacos como antidepresivos, claro, o como medicamentos para los nervios, lo ideal es que no maneje, o lo adecuado es que no maneje, y en ese momento conseguir a alguien, un copiloto que maneje en ese caso. Ya, ser responsable también aquellas personas que necesitan y no tienen que cortar su terapia. Sí, claro, ser responsable con uno y con los demás, tanto con los demás habitantes o que comparten el auto como los peatones y demás transeúntes. Mucho se habla que hay algunos antihistamínicos que provocan sueño. Exacto. Y en esta época del año, cuando muchas personas sufren de alergia, también necesitan de este tipo de antihistamínicos. Exacto. ¿Se puede conducir cuando uno consume estos antihistamínicos específicos que efectivamente generan sueño? Y si es que generan sueño, si es así o no. Sí, buena pregunta, porque los antihistamínicos en general pueden producir sueño, pero no a todas las personas, por lo tanto ahí depende de la reacción individual. ¿Ah, en serio? No. Sí, claro. Hay algunos medicamentos que se caracterizan por no producir sueño porque no alcanzan a llegar al cerebro, como fármaco. Uno los consume, circulan por la sangre y al cerebro no alcanzan a llegar, porque no los filtra el cerebro. Por lo tanto, no producirían sueño, pero igual en medicina no es regla para todos y también hay medicamentos que son conocidos por no producir sueño, como algunos antihistamínicos, que pueden reportar sueño. Así que eso es muy importante conversarlo con el propio médico y también uno evaluar su respuesta. Que no siempre se considera que produzcan sueño, también que producen el lentecimiento de la respuesta. O sea, no tengo que esperar quedarme dormido con un medicamento para decir no puedo conducir, sino también que me lentece la respuesta. Porque se requiere en la conducción una reacción rápida y normal frente a los eventos. Y uno no siempre lo asocia al medicamento que consume, sino muchas veces porque amanecí más cansado o dormí mal. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación principal para los que, por ejemplo, tienen que viajar largas horas para llegar a sus lugares de vacaciones y van con el auto cargado, con los niños ansiosos muchas veces? La recomendación ideal es no tomar un medicamento por primera vez cuando voy a conducir. O sea, no sé el efecto que me da. Y claramente conversarlo con el médico. No informarse por el doctor Google, ni tampoco informarse por medios no validados, como quizás las farmacias, dependientes o químicos, sino validarse con el médico, que conocemos muy bien las respuestas clínicas más allá de lo reportado en la industria farmacéutica. Ya, y como usted me dijo fuera del micrófono que podemos hablar de varios temas asociados a las vacaciones, claro, voy a aprovechar este espacio para poder tener unas vacaciones tranquilas. Ya hemos hablado de cuáles son los riesgos en la conducción, pero muchas veces cuando la familia sale de vacaciones, lo que menos quiere es tener un contratiempo en un lugar distinto, donde tal vez no están sus médicos de cabecera, o donde tal vez, cierto, no hay a lo mejor algún centro asistencial cerca. Es recomendable poder viajar con ciertos productos básicos para evitar algún tipo de inconvenientes. Pienso en intoxicaciones o dolores de cabeza o resfríos que uno pueda contraer en sus lugares de vacaciones.
Sí, bueno, de partida viajar con un botiquín, el botiquín del auto, como el botiquín que voy a bajar en el lugar donde estoy, y eso vaya pensado en implementar, como por ejemplo agua oxigenada para lavar y limpiar heridas, o por ejemplo el suero, gasa, que serían todo el manejo de primeros auxilios. Después está los medicamentos que yo ocupo habitualmente, que los voy a requerir para mantener mi manejo habitual, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, el asma y bueno, y 1000 tratamientos que puedo, o quizás el tratamiento de un evento que estoy viviendo en el minuto, como por ejemplo una bronquitis, una sinusitis, un cuadro diarreico, etc. Que puedan ser obviamente tratados en casa y que no tengan mayores síntomas. Ahora, exacto, obviamente cuando hay mayores síntomas lo necesario es poder llegar al centro asistencial. ¿Hay enfermedades que son propias de esta época o que se acentúan en el verano y que además pueden muchas veces ahí generar alguna incomodidad en las vacaciones? Sí, claro. Por ejemplo, las infecciones intestinales, que por mala manipulación de alimentos o ruptura de la cadena de frío de los alimentos, que uno se contagia infecciones, por un lado. Segundo, están la exposición al sol, que genera quemaduras solares o insolaciones o golpes de calor. Y bueno, y están todas las cosas relacionadas, como en esta época, como el anta, por ejemplo. Ah, claro. Hasta el anta son muchas cosas de las cuales se pueden prevenir. Bueno, inclusive el anta también, pero ahí, ¿cierto? La situación es distinta. Se pueden tomar medidas que previenen la exposición y frente a la posible contagio también manejar el contagio. Claro, como por ejemplo ponerse mascarilla, desinfectar adecuadamente la zona donde uno encuentra restos o sospecha de heces o orina de ratón, por ejemplo. Hay tantas recomendaciones más. Bueno, es que respecto al anta también hay muchas veces para el propio turista que está en un camping no es reconocido. Así que ahí, ante cualquier tipo de manifestación, lo rápido es acudir a un centro asistencial, dado cierto lo grave que puede ser una enfermedad de este tipo. Ahí no sí, por supuesto. En todo caso, lo que siempre recomiendo a los pacientes que me preguntan mucho en esta época es tomar medidas de precaución, que es el manejo adecuado de las basuras y si llego a un lugar que está cerrado, ventilarlo, estando yo con mascarilla, por lo menos media hora ventilarlo y revisar si es que hay restos de roedores. Eso sí, que vamos a un lugar donde también sabemos que ha existido este tipo de virus. Exacto. Ahora, en estas medidas prácticas usted habla de algo muy importante, de la cadena de frío. Uno dice, ¿sabe qué? Yo no quiero llegar al lugar y al supermercado, entonces me voy a llevar la comida desde el lugar de origen y voy a llevar en un cooler, no sé, las carnes, los yogurts para la familia y muchas veces viajando largas horas con las comidas al interior del automóvil. ¿Qué tan respetuosos tenemos que ser con la cadena de frío de los alimentos y qué consecuencias nos pueden traer para la salud? Bueno, siempre muy respetuoso, porque romper la cadena de frío, o sea, que el alimento pierda el frío, significa que las probables bacterias que hay tienen la temperatura adecuada para crecer. Por lo tanto, si una carne o un alimento está contaminado con una bacteria, al romper el frío empiezan a reproducirse las bacterias y ya tengo muchas más, lo que aumenta la posibilidad de contagiarme. Porque si yo como, habitualmente todos consumimos y estamos expuestos a gérmenes en la alimentación, hay hongos, bacterias, etc. Ahí, lo que yo como tiene gérmenes, pero tiene cantidades de gérmenes bajos, lo que significa que mi sistema digestivo y mi sistema inmune reacciona y logran matarlo. Pero es diferente consumirse, estoy inventando, pero claro, una bacteria versus 1 millón de bacterias, porque la respuesta de mi cuerpo varía. Lo más probable es que con una bacteria mi cuerpo se defienda y lo maneje, cuando hay más bacterias no. Por lo tanto, mantener la cadena de frío minimiza la posibilidad de reproducción de estos gérmenes y finalmente favorece mi respuesta frente a esa mínima cantidad de gérmenes. Última pregunta y muy breve. Dígame. En términos generales, ¿cuál es su principal recomendación para que finalmente las vacaciones no se vuelvan un problema? No consumir alcohol al conducir. Hablemos de conducción, no consumir alcohol ni ninguna sustancia que afecte mi estado de alerta. Perfecto. Por lo menos 12 horas antes si voy a conducir, 12 horas antes no haber consumido alcohol. Hay muchas recomendaciones, pero mi recomendación, basada en muchos análisis, es esa. Segundo, viajar tranquilo y no pensando en problemas. Ahora, si yo tengo un problema, tratar de decir, ok, el problema lo voy a seguir pensando cuando llegue a puerto de la conducción. Porque cuando uno viaja pensando en un problema, está enferma mi abuela, está enferma mi mamá, uno pierde la noción de la distancia y puede acelerar mucho. Y finalmente, estar haciendo detenciones cada cierto tiempo, que lo recomendable es, ojalá entre 2 y 3 horas, a las 2 horas hacer una detención, si un viaje más largo de 2 horas en la carretera, para poder despejarse, ventilarse, conversar por teléfono y demás. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes.